nuestra solidaridad con los trabajadores. Estoy convencida que de todos los legisladores y de todas las fuerzas políticas es una convicción. Sin embargo, ¿cómo se transforma esa convicción, ese concepto, en una realidad y luego en una política pública? Tiene distancia, particularmente cuando se esgrimen argumentos que no corresponden al texto legislativo. Escuché con mucha atención la presentación del dictamen, con respeto porque aprecio a quienes conducen los trabajos en las comisiones a las que pertenezco. Y si lo que se argumentó correspondiese al texto legislativo, me hubiese sido mucho más difícil dirimir el sentido de mi voto. Pero no corresponde. En primer lugar, las reformas hechas a vuelo de pluma, sin pulcritud jurídica, sin concatenación adecuada del articulado que se ha reformado, con vicios de procedimiento, en ningún momento garantizan que los recursos que se confiscan, que se decomisan a los trabajadores, se van a reintegrar a los trabajadores. En ningún momento en el articulado o en los transitorios, curiosamente la materia de fondo de esta reforma está en los transitorios, lo cual ya deja mucho que desear. En ningún momento se dice la palabra garantizar. Se dice la expresión se procurará. Y procurará es una convocatoria, es una campanada, no diré a qué porque después del debate peculiar de la mañana prometo no acercarme a nada que ponga en riesgo el Estado laico. Quiero reivindicar el valor del Estado laico en este recinto. Pero evidentemente, la expresión se procurará no cabe en una norma que hipotéticamente le da garantía a los pensionados. Además de que no se garantiza lo que aquí se ha expresado como buena intención, hay otra serie de preocupaciones que quiero plantear y que le solicito respetuosamente al presidente se adicione mi exposición al texto que entregué en mi voto particular. ¿Qué me duele más? Se adiciona el texto, senadora. ¿Qué me duele más de este conjunto de reformas? Que los trabajadores que por diversas razones, muchas por falta de información, muchas porque son migrantes, muchas porque han tenido circunstancias ajenas a su voluntad, no han retirado los fondos de su Afore, están siendo tratados como objeto. Son un objeto. Parecería que el gobierno tiene el derecho de asumir que son su patrimonio y el producto de su esfuerzo a través de los años convertido en ahorro puede confiscárseles con la hipotética presunción o el discurso de que servirá para fortalecer un fondo de pensiones para el bienestar. No se aborda
estructuralmente la problemática del sistema de pensiones, como aquí ha quedado bien establecido. Se dice que ese fondo va a estar administrado por un comité técnico. Ese comité técnico no tiene precisión ni en su integración, ni en su tamaño, ni quiénes serán los que lo conformen. Debería asegurarse que se base en las mejores prácticas de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. Cabe señalar que dentro de la redacción del transitorio que habla del fideicomiso, parecería que se elude el que cumpla con toda la normatividad que llevaría a ese fideicomiso a cubrir los requisitos de transparencia que son indispensables. No hay claridad en los criterios que debería cumplir ese comité técnico. La Ley del Seguro Social, en el artículo 182, establece que la normatividad de regímenes de inversión, de tipo de valores, contabilidad, transparencia y publicidad, está establecido en la ley de la CONSAR para las CIEFORES. Aquí no hay una referencia ni siquiera mínima a la obligación de transparencia y de publicidad. No está claro cuáles son los compromisos de prudencia y la exigibilidad de los límites que debe tener este comité técnico. Por otra parte, cuando se asume que se entregarán otros recursos, en otro artículo transitorio se señala que el ISSSTE podrá desprenderse de bienes de esa institución para abundar en lo que se transfiera a este famosísimo fondo. Yo quiero recordarles, estimadas compañeras y estimados compañeros, que cuando hubo una iniciativa para desaparecer los fideicomisos que respaldaban diversas actividades del gobierno federal, se nos dijo que alrededor de los 66,000 millones que significaban esos fideicomisos se iban a transparentar a dónde quedaban esos recursos, se iban a canalizar, a qué instituciones se entregaban y se iba a informar a este Senado a dónde se invertían. Fueron promesas. No hay transparencia de qué pasó con los recursos de esos fideicomisos que presuntamente se liquidaron con transparencia. Utilizar las cuentas de los trabajadores, que las reformas no precisan la definición de inactivas, que generan confusión si pueden ser activas en desuso, que no hay claridad en la temporalidad de la inactividad. ¿Qué pasa si un usuario deja inactiva por un lapso de tiempo su cuenta y luego la quiere reabrir y ya fue expropiada? Y el 9 transitorio, que señala que este decomiso de recursos se hará en 60 días, sin publicidad, sin notificaciones, sin que se haya comunicado ni al cuentaviente ni a sus beneficiarios. Yo les pregunto, ¿y qué tal si uno de ustedes o si uno de sus familiares estuviese en la triste circunstancia de ser uno de aquellos que no movió su cuenta en los últimos años y tiene más de 70 o 75 años y en 60 días no se le notifica? Estamos ante un hecho que considera a millares de trabajadores como objeto, que confisca y que engaña, porque no se garantiza el que estos recursos vayan a los trabajadores, porque no hay transparencia, porque no hay consistencia y porque no hay una reforma estructural
del sistema de pensiones. senadora. Por eso votaremos en contra.